No, Ok, nada más. Ok. ya está. Bueno, y aquí es nada más para aclarar las formas en las que vamos a encontrar el daño a órgano blanco. Por ejemplo, puede ser por medio de una ecocardiografía que encuentren hipertrofia del ventrículo izquierdo o que haya en un ego, pues microalbuminuria o en alguna tirilla, que encuentres daño renal, ya sea de forma moderada o severa, en base a la tasa de filtrado glomerular, que sea mayor a 30, pero menor a 59 o menor a 30 mililitros por minuto. El índice tobillo-brazo que sea menor a 0.9 o que encuentres una fibrilación auricular. En cuanto a daño a la retina, puede verse demostrado por hemorragias, exudados o papiledema, enfermedades cerebrovasculares, infarto agudo del miocardio o que tenga una angina, presencia de placas ateromatosas o insuficiencia cardíaca. Todo esto pues va a ser en sí de las formas en las que nosotros vamos a encontrar este daño al órgano y podemos clasificarlo también en la tabla que les comentaba. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, pues siempre en base también, como veíamos, arriba de 130, 85, pero que no tenga factores de riesgo, pues vamos a poder sugerir cambios en el estilo de vida. En sí es para todos, pero pues quien vaya a poder verse más beneficiado de esto sin medicamento, pues van a ser los que se encuentren debajo de esas cifras. Para todos vamos a tener que sugerir esto y pues van a ser como la primera línea del tratamiento. Vamos a ver, en cuanto a que si podemos pedirle al paciente que pierda peso o que tenga una dieta saludable, reducir la ingesta de sodio, eh, vamos a ver que en cuanto a perder la grasa corporal, de perder grasa corporal, vamos a ver presiones que disminuyen al menos lo manejaba como una expectativa de 1 milímetro de mercurio por cada kilo que pudiera perder de grasa. O en cuanto a la dieta, que pudiera tener disminución en la ingesta de sodio, eh, lo que se recomendaba como meta era que tuviera menos de 1500 miligramos sobre decilitro de sodio. Y Ya en la actividad física, en el ejercicio aeróbico, se recomienda que se haga 90 a 150 minutos por semana, con una frecuencia cardíaca máxima entre 65 a 75%. Para sacar la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, y eso tiene un beneficio en reducir entre 5 milímetros de mercurio o 8 milímetros de mercurio. ¿Ok? Y también los ejercicios de resistencia dinámica, que básicamente es cargar pesas. ¿Ok? También reducen 4 milímetros de mercurio. Se recomiendan también de 90 a 150 minutos por semana, entre 50 a 80% de lo máximo que pueda cargar esa persona en una repetición. Se recomiendan 6 ejercicios, agrupados 3 ejercicios en grupo, ¿ok? Y 10 repeticiones por set. También hay ejercicios de resistencia isométrica. Lo que aquí recomiendan es realizarlo 4 veces por 2 minutos, que básicamente son los ejercicios donde se hace de agarre, de ese tipo de aparatos, ¿ok? Y 1 minuto de descanso entre los ejercicios, ¿ok? Con una frecuencia, bueno, 8 a 10, realizarlo por 8 a 10 semanas, 3 sesiones por semana, entre el 30 a 40% de la máxima contracción voluntaria. También se ha visto beneficio con la reducción de alcohol. Si los hombres disminuyen su consumo a menor a 2 bebidas al día y mujeres menor a 1 bebida al día, se ha visto un beneficio de una disminución de 4 milímetros de mercurio en personas con hipertensión. Bueno, es lo más importante que se puede decir. Aquí lo que ya son los algoritmos del IMSS. Aquí se empieza el tamizaje a partir de los 20 años de edad, ¿ok? Entonces llega nuestro paciente, vamos a tomar su presión arterial y según lo que tenga de presión, vamos a clasificarlo en 3 grupos diferentes. Si tiene una presión sistólica menor a 135 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica menor a 85 milímetros de mercurio, se va a subclasificar, ¿ok? De nuevo, en caso de que sea menor a 120 con 80 milímetros de mercurio, el paciente se encuentra a una presión arterial óptima y requiere solamente su evaluación anual. En cambio, si tiene entre 120 a 134 con 80-84 milímetros de mercurio, requiere tratamiento no farmacológico, ¿ok? Y se requiere un monitoreo de la presión en casa, ¿ok? En este caso, el monitoreo va a ser por 2 semanas. Con 4 tomas alteradas se hace el diagnóstico de hipertensión.
Si bien en un inicio el paciente tiene una presión arterial entre 135 y 150 mililitros de mercurio, o una presión arterial diastólica entre mayor o igual a 85 y menor a 110 mililitros de mercurio, igual se va a requerir monitorización de la presión arterial en casa, pero en este caso va a ser solamente por una semana, ¿ok? Y con 2 medidas alteradas, igual ya se hace el diagnóstico de hipertensión. Si los valores en la monitorización son menores a 135-85, podemos considerar que es una hipertensión de bata blanca y solamente dar tratamiento no farmacológico y valoración en 6 meses. En caso desde que el inicio detectemos una presión sistólica mayor a 150 milímetros de mercurio, una presión arterial diastólica mayor o igual a 110 milímetros de mercurio, se puede hacer el diagnóstico de hipertensión desde el inicio. ¿Ok? Ya que hicimos el diagnóstico de hipertensión, lo que seguiría es clasificar en qué grado de hipertensión está el paciente. Si tiene una hipertensión limítrofe o en un estadio 1, hay que valorar si tiene un riesgo alto o daño a órgano blanco. Si no tiene estas cosas mencionadas, lo que seguiría sería un tratamiento no farmacológico, monoterapia en caso del estadio 1 y valoración en 6 meses, ¿ok? Hay otras consideraciones a tomar en cuenta, pero ya más adelante los comentaremos. Si tiene daño a órgano blanco o riesgo alto, requiere pasar al siguiente algoritmo ya con tratamiento farmacológico. Ya en nuestra clasificación, si lo clasificamos como estadio 2 o estadio 3, igual necesitan tratamiento farmacológico y necesitan pasar al siguiente algoritmo. Para consideraciones a tomar, aquí empezamos. Antes de eso nos regresamos a la presentación, por favor. Entonces, aquí sí vemos, solamente para reforzar lo que ya bien nos explicó Julibert, es... Ay, perdón. Aquí. Entonces, ya no vamos a estar mandando a casa sin medicamento o sin una posterior valoración a pacientes que encontramos en el rango entre el 120 y el 135 en sistólica y el 80 y el 85 en diastólica. ¿Estamos? Para considerar que un paciente tiene una presión arterial óptima, en la consulta debió presentar una presión arterial menor o igual a 120/80, que como ya vimos dentro de las clasificaciones, es una presión arterial óptima, ¿ok? Si lo encontramos arriba de esto, descartamos hipertensión de bata blanca y descartamos alguna otra patología. O que más que patología, algún otro motivo por el que se haya aumentado un poco la presión, que haya llegado apresurado, que no hayamos hecho la técnica correcta, que se haya tomado algún estimulante, lo que ustedes consideren. Pero a ese paciente ya tenemos que solicitarle monitorización de la presión arterial y verlo en la consulta en 2 semanas. Allí en esas 2 semanas vamos a valorar si es bata blanca o si no lo es. A lo mejor ese paciente ya tiene una hipertensión arterial reactiva o la presión arterial se reactiva con algún mínimo estímulo. Si ese paciente es de esa manera, ya podemos considerar, a pesar de que estamos entre el rango de 120 y 135 de la sistólica y 80 y 85 la diastólica, ya podemos considerar inicio de monoterapia en pacientes con hipertensión entre 120/80 a menor de 135/85. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Ok, entonces si nos damos cuenta, va a ser muy difícil que ustedes encuentren un paciente con estas características, con una presión entre el 120 y el 135, que no es hipertensión, pero que me maneja esas cifras. La verdad es que va a ser muy poca población. De hecho, se considera que va a ser menos del 20% de la población total que van a tener en su consulta. Entonces, por eso este tipo de pacientes son los que requieren la monoterapia. El resto de la terapia dual y la terapia triple, que son las nuevas, el nuevo medicamento que se va a implementar a primer nivel de atención, lo vamos a dejar para el resto de los pacientes que presentan hipertensiones arriba de 135/85 o arriba del 130, pero con daño a órgano blanco ya. ¿Ok? Entonces, para este tipo de población que maneja todavía estos rangos, que no es hipertensión de bata blanca o a lo mejor sí es,
pero que sí está empezando a tener las cifras arriba del 120-80 sin llegar al diagnóstico, estos pacientes son los únicos que dentro del manejo tienen que tener monoterapia, ¿ok? Pero esos pacientes tampoco se van a casa sin medicamento. Ya le solicito la monitorización y sí hago el diagnóstico de hipertensión con cifras, con 4 cifras alteradas. Y alteradas me refiero a que se presenten arriba o igual de 135-85, integro diagnóstico de hipertensión arterial, lo clasifico y si estamos en estadios limítrofes, en estadios 1, perdón, con daño a órgano blanco, es monoterapia. Estadio 1 y estadio 1 ya sabemos que estamos hasta el 159 y hasta el 99 sin daño a órgano blanco, o menos del riesgo alto, o sea, un riesgo moderado, un riesgo leve cardiovascular. Estos pacientes también podríamos intentar de un inicio monoterapia, pero generalmente son los menos. Casi siempre los vamos a encontrar ya en estadios o riesgos altos. Por eso la mayoría se van a ir directamente a terapia doble. Pero si llegamos a encontrar unos que estamos en estadio 1, que no tienen daño a órgano blanco, que no tienen riesgo cardiovascular alto, estos pacientes también son candidatos a monoterapia. Entonces, hay que ver muy bien quiénes son candidatos a valoraciones anuales, quiénes son candidatos a monoterapias y quiénes son candidatos a terapias duales. Ahora, otra de las fallas comunes en la consulta. Me llega un paciente y lo tengo arriba de 150, 110. Ok. Bueno, pues sí la traigo un poquito alta. Váyase a su casa, venga en una semana, chéquese las presiones y aquí lo volvemos a revisar. Esos pacientes ya no se pueden ir a casa sin medicamento. Criterio diagnóstico para hipertensión arterial: una presión arterial que en ese momento presente cifras arriba de 150, 110, porque por mucho ejercicio que haya hecho, en una hipertensión no se puede descompensar tanto al momento de la consulta. Sin embargo, como quiera, consideren que se esté utilizando la técnica correcta, el tiempo correcto de espera para poder checar la presión. Incluso a este tipo de pacientes a veces lo que hacemos es terminamos la consulta y ya que los tenemos ahí sentados un rato en lo que vemos lo demás por el motivo que haya ido, volvemos a corroborar la presión. Se mantienen estas cifras, bueno, y se integra diagnóstico y desde entonces se solicita la cascada de laboratorios y ahora se iniciaría directamente la terapia dual, ¿ok? Ese es el manejo actual de hipertensión arterial sistémica. Seguimos. Okay. Aquí empezamos a usar la tablita de estratificación de riesgo. Ya aquí nos empieza a ser útil y pues es lo que mencionó la doctora. En caso de una presión limítrofe, hay que evaluar los factores de riesgo. Si tiene 1 o 2 factores de riesgo, se puede iniciar cambio de estilo de vida y revalorar en 6 meses. Si tiene 3 o más factores de riesgo, se inicia monoterapia. En caso de daño a órgano blanco, se inicia terapia dual. En caso de que tenga una enfermedad renal, una enfermedad cardiovascular o diabetes, ya se inicia con terapia dual o triple, aunque tenga una presión limítrofe. En caso de un estadio 1, ¿ok? Igual valorar este factor de riesgo. A todos hay que dar cambio de estilo de vida, pero si no tiene factor de riesgo, se inicia monoterapia y seguimiento en 6 meses. Si tiene 1 o más factor de riesgo, se inicia terapia dual. En caso de daño a órgano blanco, enfermedad cardiovascular o enfermedad renal o diabetes, se inicia terapia dual o triple. En estadio 2, ¿ok? Sin factor de riesgo, o bien con 1 o 2 factores de riesgo, se inicia terapia dual. En caso de detectarse 3 o más factores de riesgo, daño a órgano blanco, enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, diabetes, se inicia terapia dual o triple. En caso de una hipertensión estadio 3, a todos se les da una terapia triple desde el inicio. Y bueno, en este esquema, pues es la continuación que habíamos visto de ya el tratamiento. Aquí nos vamos a estar manejando, las metas van a ser 130-80 y vamos a estar viendo que dependiendo de lo que tenga, es como vamos a hacer el manejo. Por ejemplo, vamos a tener aquí pacientes de mayores o iguales de 20 años con hipertensión en el estadio 1, que tengan alto riesgo o que sean estadios 2 o 3. Entonces, ya como les comentaba Juliver, ya vamos a estar viendo qué medicamentos van a utilizar. Si tiene obesidad, diabetes tipo 2 o síndrome metabólico, vamos a optar por utilizar IECAS y calcio antagonistas o ARA2 con calcio antagonistas.
Si no llega a tener ninguno de estos diagnósticos, vamos a utilizar medicamentos como IECAS con indapamida, que es un diurético, o ARA-2 con hidroclorotiazida. Aquí vamos a estar revalorando. Les comentaba que la meta que vamos a tener en esta guía va a ser de 130,80. Lo que nos dice es, vas a verlo después de 2 semanas. Si el paciente se quedó con cifras menores de 130,80, ya se va a quedar con ese tratamiento. No, las cifras están arriba de ese nivel. Bueno, entonces vamos a seguir con la terapia triple. Aquí vamos a añadir, dependiendo de lo que hayas utilizado, si fue un IECA con indapamida, le añades un calcio antagonista. Si fue un ARA-2 con hidroclorotiazida, le añades un calcio antagonista. Y lo vuelves a ver dentro de 2 semanas, misma cifra. Si está elevada, mande. Bueno, si la cifra está elevada, vas a ir al siguiente paso, en el que vamos a tener que estar utilizando un cuarto medicamento. El que nos sugiere la guía ya es el uso de espironolactona, pero depende de unas ciertas especificaciones. Si tu paciente tiene una tasa de filtrado glomerular que sea mayor a 30 milímetros por minuto, puedes añadir espironolactona. Si es menor de eso, se va a utilizar prazosina o beta bloqueadores para estar haciendo la mancuerna con el cuarto medicamento. Ya en dado caso de que en la meta otra vez lo ves a 2 semanas, sigue estando arriba de 130, pues ya se tiene que hacer, se considera como una hipertensión resistente y vas a tener que hacer una envío a cardiología, pero para eso tuviste que haber estado haciendo toda la escala de los medicamentos y las tomas continuas de la presión. Ya puedes también optar por el uso de, en los otros datos, cuando tenías una monoterapia, pues ya puedes elegir un IECA o un ARA-2, pero eso sería ya como una monoterapia. Los que yo les comentaba en este esquema ya es en cuanto a los que vas a necesitar una terapia dual, triple o cuádruple. Aquí nada más antes de que avances, Carlitos, una pregunta. Sí. ¿Por qué tenemos que ver en el caso de que si el paciente tiene obesidad, diabetes o síndrome metabólico para poder decidir si le vamos a dar una terapia dual con IECAS o si le vamos a dar una terapia dual, en este caso con IECAS, perdón, y diuréticos o con IECAS y calcio antagonistas? ¿Quién me puede contestar? O pregunto directamente. ¿Qué hace la diferencia de la diabetes, el síndrome metabólico y lo que me comentan aquí en el algoritmo, síndrome metabólico? ¿Por qué hace la diferencia para utilizar el IECA o el diurético o el calcio antagonista? Doctora, pues si tiene retención de líquidos, se puede usar el diurético. Pero no habla de, no es una de las factores que tenemos que tomar en cuenta para decidir si lo vamos a usar o no. Entonces no tiene relación. ¿Alguien más? Doctora, por la obesidad y el síndrome metabólico aumenta la poscarga y al disminuir el volumen disminuye la poscarga. No. ¿Qué pasa con los diuréticos que no se los podemos dar a estos pacientes? Claudia. No, pues ahorita lo que estoy pensando es de que el IECA se da también como nefroprotector. Todo. Doctora, pero si es diabético y le damos diuréticos, vamos a concentrarme la glucosa, lo vamos a deshidratar. No es tanto el mecanismo. Pero un buen segundo intento. Clemente. Me van a buscar qué relación tienen o por qué hay contraindicación en el uso de los diuréticos con pacientes con diabetes, síndrome metabólico y obesidad. ¿Ok? ¿Por qué no les podemos dar? Y les digo porque es algo que comúnmente se realiza y a veces no tomamos en cuenta estas condiciones. Entonces, es una de las cosas que tenemos que considerar para poder decidir si vamos o no vamos a agregar este medicamento a estos pacientes. Si tiene obesidad, si tiene diabetes o si tiene
síndrome metabólico, entonces no le voy a manejar con diurético, le voy a manejar con calcio antagonista. Si no los tiene, sí le puedo manejar inicialmente con diurético. Entonces, hay que ver qué es lo que pasa con los diuréticos en estos pacientes que tenemos que considerar esta terapia. ¿Ok? Seguimos. Esta diapositiva, ay, no me veo. Esta diapositiva ya es nada más para que vean los manejos, los medicamentos que maneja el instituto en cuanto a las dosis que tiene y los efectos adversos que se pudieran presentar. Aquí está. Impriman esa hojita, si no, ya lo tengo en formato de impresión, que es la que les he entregado a los médicos, sobre todo esta segunda que acaba de poner Carlitos, donde vienen las terapias duales que se van el segundo, Carlitos, ese, vienen aquí las terapias duales que se van a implementar. Uno hacia atrás. Ese, ¿ok? Allí vemos, ¿por qué se cambia? Ese, ajá. Si vemos ahí, por ejemplo, una de las terapias es candesartán con amlodipino. Ahí ya tenemos la terapia combinada. Telmisartán con amlodipino, telmisartán con hidroclorotiazida, valsartán con amlodipino. Entonces, esas son las terapias que vamos a tener duales o las terapias triples que las podemos ver ahí abajo. Por ejemplo, valsartán, amlodipino y la hidroclorotiazida en una sola tableta. Entonces, para poder implementar ese tratamiento necesitamos conocer y saber cómo se utiliza correctamente, cuáles son las dosis. Recuerden que antes, cuando solamente teníamos las tabletas con monoterapia, pues allí sí estaba indicado en algunos pacientes a lo mejor subirlo hasta dosis tope y posteriormente cambiar o agregar otro antihipertensivo. En este caso, si se fijan, allí en la dosis, la mayoría o todas, mejor dicho, son tabletas de cada 12 horas porque ya los tenemos a dosis tope. Por eso, precisamente viene el algoritmo de esta manera. Si no responde en 2 semanas, le agregas la terapia triple. Si no responde en 2 semanas, le agregas la terapia cuádruple. No nos vamos a esperar 1 hasta que pase un mes para poder decidir y 2, tampoco nos vamos a esperar a subirlo a dosis tope porque ya los tenemos en dosis tope. ¿Ok? Entonces son cosas que tenemos que conocer para poderlas empezar a utilizar. Más que todo porque ustedes ya van a empezar a hacer, bueno, ya están haciendo diagnósticos, pero ya van a empezar a hacer manejos. Ya saben que desde el R2 pueden ya estarse quedando en la consulta solos. Entonces son decisiones que a lo mejor de repente les pueda tocar tener que hacer en algún consultorio. Entonces es importante que lo conozcan y lo estudien. También, además de eso, obviamente los efectos adversos y las precauciones que tenemos que tener de acuerdo al fármaco que vamos a utilizar. Muy bien, ¿seguimos? Pues bueno, este es nada más una continuación de los escenarios de equivalentes. Doctora, no sé si quiere que mencionemos las otras guías o pasamos a GNC, a las recomendaciones de GNC. Sí, yo creo que nada más con este nos quedamos por lo pronto para no hacer más cultura. Y ya en las guías, pues ya saben, las guías normalmente se están actualizando constantemente, se utilizan, han cambiado de acuerdo a las recomendaciones. Por ejemplo, aquí las recomendaciones del JNC8 fueron más cambiadas, sobre todo se vio mucho, tuvieron como que un reenfoque hacia el adulto mayor. En algunos fueron aceptados, otros fueron ahí un poco criticados, sobre todo por la tolerancia de presiones arteriales que se permiten ya dentro de los adultos mayores. La Sociedad Europea de Cardiología, posteriormente del AJA, hace una nueva actualización en junio del 2018 sobre las cifras de hipertensión arterial. Les digo, actualmente ahorita la mayoría dejan como óptimo el menor de 120/80 y el resto ya siguen, antes del 130/80 está quedando, 130/85, perdón, está quedando como prehipertensión o hipertensión normal alta. Esto va a variar de acuerdo a la guía. Por eso antes les decía, utilicen la que ustedes quieran, pero ahorita generalmente la mayoría de las guías
están dentro de las cifras parecidas, solamente cambia el nombre a uno hipertensión alta o normal alta o prehipertensión o de acuerdo a la guía que estén utilizando. ¿Ok? ¿Seguimos? Vamos a adherencia, Si entonces. quieren agregar algo de aquí, no hay ningún problema, Ah, lo podemos hacer. Bueno, si acaso lo único importante, aparte es que en la GNC hacía ciertas recomendaciones en personas de raza negra, o sea, nada más para resaltar eso, y que aparte tienen tres estrategias diferentes de medicamento, pero nada más eso. En cuanto a adherencia terapéutica, antes de nosotros hacer alguna modificación al tratamiento, siempre hay que ver si realmente el paciente está siguiendo las indicaciones de manera correcta, ¿ok? Para valorar esto, también el monitoreo de la persona en casa nos puede llegar a ayudar, ¿ok? Hay ciertas recomendaciones para, pues, ayudar a la adherencia por parte del paciente. Reducir el número de pastillas que toma el medicamento, por eso se dan pastillas combinadas y a unas dosis más fáciles una vez al día o 2 veces al día, ¿ok? También la monitorización de presión arterial en la casa hace que el paciente sea más consciente de su enfermedad y se haga un poco más responsable. También se pueden apoyar en ciertos dispositivos electrónicos para recordar cuándo tomar sus medicamentos. Y siempre es importante dar retroalimentación a los pacientes, tanto positiva cuando logran mantener su presión controlada o negativa si no lo logran. En cuanto a comorbilidades, pues esos pacientes tienen muchas comorbilidades y se deben de tomar en cuenta al momento de elegir pues el manejo médico más adecuado, ¿ok? Por lo general, esas comorbilidades tienen afectación cardiovascular y pues hay que modificar el tratamiento. Incluye enfermedades de arterias coronarias, accidente cerebrovascular, enfermedad renal crónica, hipercolesterolemia familiar, EPOC y algunas poco frecuentes, pero que es importante mencionar como enfermedades reumáticas y enfermedades psiquiátricas. Entonces, por ejemplo, la hipertensión se ha relacionado un 25 al 30% con infartos agudos al miocardio, ¿ok? La meta debe ser, de manera objetiva, menor a 130 con 80, ¿ok? Aquí mencionan que puede ser menor a 140-80 en pacientes ancianos, pero esto es ya de la Guía Internacional de la Sociedad de Hipertensión. Igual nada más para que lo consideren. Medicamentos de primera línea, aquí se consideran bloqueadores del sistema de renina-angiotensina, pero nunca combinar llega con ARA2, beta bloqueadores, calcio antagonistas, y en caso de que dar tratamiento hipolipemiante con un objetivo de LDL menor a 55, ¿ok? Y dar cardioprotección con aspirina diaria. En caso de hipertensión y enfermedad renal crónica, pues hay que tomar en cuenta que la hipertensión es un factor de riesgo importante para el desarrollo y progresión de la albuminuria y cualquier enfermedad renal crónica. Una tasa de filtración más baja se asocia con una hipertensión resistente, una hipertensión enmascarada y una presión arterial elevada durante la noche. Las mismas metas de control que mencionamos antes y los medicamentos de primera línea, pues son IECO ARA2, ¿ok? Porque reduce la albuminuria, además del control de presión arterial. Se puede añadir también un beta bloqueador y diuréticos, usar diuréticos de ASA si la tasa de filtración es menos de 30 mililitros por minuto, ¿ok? Y en estos pacientes es importante tener en seguimiento y monitoreo la tasa de filtración glomerular, ver la microalbuminuria y electrolitos séricos. Siempre hay que estar monitoreando esto. Sí, pues bueno, esto ya nada más son complicaciones que pudiéramos encontrar a futuro, ya como en un listado, como insuficiencia cardíaca, hipertrofia del ventrículo izquierdo, accidentes cerebrovasculares, enfermedad renal o hemorragia ictus. Pueden presentarse eventos cerebrovasculares. Aquí, en cuanto para las diapositivas ya finales, pues vamos a dividir nada más que se puede hacer en prevención primaria o secundaria. En cuanto a la primaria, pues siempre es prevenir los factores de riesgo que se puedan presentar. Simplemente pedir al paciente que se encuentre en un peso con un IMC dentro de lo adecuado, entre 18.5 y 24.9, que realice la actividad física, que sepa o que vaya a terapias de manejo de su estrés, que conozca técnicas de relajación, que tenga un plan de alimentación adecuado, suspensión de hábitos de consumo de drogas y
ilícitas o legales. También que disminuye el consumo de café. Y ¿qué más acá? En cuanto a la prevención secundaria, pues nada más como seguimiento de complicaciones que se pudieran presentar, pues referir a o realizar una evaluación del fondo de ojo y exploración neurológica o determinación de la tasa de filtrado glomerular para detectar daño nefrótico. Y bueno, y con esto ya sería todo. Muy bien, chicos, excelente tema, los felicito. Muy completo, muy actualizado, muy bien explicado. Una muy buena clase. Felicidades. Generalmente tengo una presentación de hipertensión que no les compartí, por cierto. Generalmente al finalizar este tema la pongo para complementar lo que ya se dijo, pero la verdad es que no veo necesario complementar nada. Antes, alguna de las partes que me gustaba complementar, si nos vamos a la diapositiva número 2 o 3, donde veíamos la fórmula de hipertensión arterial, de presión arterial es igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Cómo se llama esta fórmula? Por resistencia vascular. ¿Cómo se llama esta fórmula? Creo que es Frank Starling. Bueno, esta fórmula nos ayuda mucho, sobre todo en cuestión de la decisión terapéutica en los pacientes. Aquí tenemos que ver, aquí vemos qué es lo que genera la presión arterial. La presión arterial está dada tanto por el gasto cardíaco como por la resistencia vascular sistémica, sobre todo la periférica. Entonces, si nosotros nos enfocamos en esta fórmula específicamente y vemos y conocemos cuáles son los antihipertensivos que actúan a nivel del gasto cardíaco y cuáles son los antihipertensivos que actúan a nivel de la resistencia vascular periférica y cuáles también actúan en los dos, vamos a poder hacer un manejo adecuado de la hipertensión arterial. Entonces, conociendo esto nos ayuda mucho a tomar decisiones terapéuticas, solo que ahora como estamos con estas nuevas guías en cuestión de los algoritmos, pues es una buena opción para una decisión rápida y un manejo adecuado de la hipertensión. Por eso ya les digo, no considero, pero ustedes dentro de los antihipertensivos siempre vean cuál antihipertensivo actúa directamente al gasto cardíaco del grupo de antihipertensivos, ya sea en este caso, por ejemplo, los diuréticos, los ARA2 a qué nivel actúan, si a nivel vascular o a nivel de gasto cardíaco. Los calcio antagonistas a nivel de que actúan de gasto cardíaco, de resistencia vascular o de los dos. Entonces así podemos saber a dónde le estamos dando la hipertensión arterial para poderla adecuar a cifras normales, ¿ok? Pero por lo demás, la verdad es que muy bien, los felicito, excelente clase. Por lo pronto dejamos de grabar para que no se haga tan pesado el video. Déjenme ver qué horas son.